Bueno, han apagado todas las pantallas del fondo norte, fondo sur, pero es que fijaos las del fondo norte. Han puesto un partido, el partido del Celta, Real Madrid-Celta. Ahora mismo, ahora mismito, han apagado todas las pantallas, excepto las esquinas, y están probando las del fondo norte con imágenes reales, imágenes grabadas de un partido. No sé si meterán el sonido, pero fijaos la calidad de imagen. No quiero ampliar mucho por si acaso el copyright. Estos ahora mismo son las 5 menos cuarto. Bueno, estaba claro que al final iban a seguir con las pruebas, iban a seguir con imágenes, y en este caso han encendido las pantallas del fondo norte, y ya prácticamente con las esquinas terminadas siguen calibrándolas hasta el último momento. Ahora tenemos la plataforma en esta esquina de aquí. Es posible que también se han apagado las otras pantallas, pues veamos pruebas en las mismas. Ahora de momento la han vuelto a apagar. Bueno, las encienden, las apagan así todo el rato. Así todo el rato. Y solamente tenemos encendidas las pantallas del fondo norte. Seguimos viendo las pantallas del fondo sur y los laterales completamente apagadas. Madre mía, están subiendo el brillo. En este caso en las esquinas están haciendo prueba de brillos. Fijaos esta de aquí y esa de ahí. No te preocupes, no sales. Es que como estás ahí... No, te quiero joder. No. Ahí también. Mira. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Cómo se ve? Y lo que deslumbra, Y esta también. Faltaba una esquina, la del fondo norte con el lateral oeste. Y acaban de subir el brillo. ¡Qué barbaridad! Por eso... ¡Oh! Apagada. Apagada. Y apagada. Buah, ahora es cuando te encienden todo el 360, Ahora sí que te encienden el 360. Y apaga y vámonos. Bueno, realmente son más de las 5:30 y creo que ya se han ido. Ahora sí que sí se han ido. Todo puede ser que enciendan el videomarcador otra vez, pero yo creo que ya se han ido. Se han ido, me refiero a descansar hasta mañana. No hasta mañana de que despida el vídeo, sino hasta mañana de que ahora se han ido y vuelven mañana para seguir trabajando. La plataforma que hemos visto antes cómo se movía al acabar el vídeo está en esta ubicación. Han estado manipulando las esquinas del fondo sur con el lateral este, comprobando que todo esté bien. Y ahora precisamente que hablo de la plataforma, acaba de arrancar. No sé dónde va a ir, si se va a ir o se va a colocar en otra zona de la losa del terreno de juego. Vamos a ver. Parece que se va a ir. ¿O no? Sí, se van. Parece que esos trabajos que estaban realizando en las esquinas con la cesta y la plataforma y los pedazos de cracks, pues parece que ha llegado a su fin. Así que puede ser que el día de mañana veamos grandes avances, grandes novedades en el videomarcador 360 grados. Hemos visto este mediodía cómo empezaban a pintar justo al lado de estos raíles donde discurren las bandejas del césped retráctil. Podéis ver que lo han acortonado con estas vallas para que nadie pise por ahí. Está todo reciente y es verdad que ya prácticamente se ha secado y puede ser posiblemente que sea el color definitivo de la losa del terreno de juego. Ya lo hablábamos en diferentes vídeos y hasta incluso en directos, que la losa no se quedaría de ese color, también sabiendo que en los mismos eventos colocarán algún tipo de plataforma provisional para colocar asientos y para que la gente pueda discurrir por toda esta zona sin ningún tipo de problema y que no vean los raíles, prácticamente el esqueleto del césped retráctil
en la losa del terreno de juego. Se ha quedado todo esto bastante callado, muchos de los trabajadores ya se han ido a sus hogares a descansar. Tenemos todas las pantallas completamente apagadas, las esquinas también. Hacía mucho tiempo que no veíamos esto así, excepto en los partidos. Sabéis que en los partidos de momento no se han encendido las pantallas del videomarcador 360 grados, así que bueno, pues con todas estas pruebas que estamos viendo parece que van a adelantar la puesta a punto del videomarcador. Y ahora nos fijamos también en estas plataformas supletorias que han colocado en la parte de la grada alta del fondo norte. Y hasta ahí incluso ya podemos ver a última hora que han colocado los soportes para posteriormente instalar los asientos en esa zona. Ya prácticamente a pocas horas del partido del Classic Match, ese partido de leyendas contra el Porto, pues están dejando el estadio prácticamente listo para el evento. Así que poco a poco iremos viendo cómo van recogiendo todo lo que hay en la losa del terreno de juego, a despejarla para sacar las bandejas del hipogeo. Bueno, vamos a ir saliendo poco a poco. ¿Qué hacen estos aquí? ¿Están colocando el escudo? No. Vamos a ir saliendo poco a poco, vamos a ver cómo van los trabajos de pintura en la fachada oeste, justo debajo del museo. Ojo, porque han quitado ya todos los andamios, Y aquí, ¿qué? Nada, ¿no? Seguimos sin escudo, seguimos sin U de Bernabéu. Seguimos igual que hemos empezado esta semana. No tenemos un camión donde veamos nuevas letras para la fachada. Lo que sí vemos es que han quitado todos los andamios, Parece que esta semana no van a trabajar más en esta zona. Ahí podéis ver cómo ha quedado, cómo está quedando, porque imagino que bueno, pues se irá secando y hasta que no se seque del todo no veremos el color definitivo. Bajamos un nivel más para verlo mucho mejor, ya prácticamente a la salida del Tour Bernabéu. Desde aquí podemos divisar todos esos trabajos que han llevado a cabo en esta zona. Vamos a hacer un repaso para que lo veáis, para que veáis el color definitivo, o al menos esto es lo que se espera hacer en la fachada del Classic Bernabéu para disimular el interior desde el exterior. Así es como está quedando. Dejamos el modo gran angular, divisamos a la derecha la viga museo, que dentro de poquito veremos ya todos los niveles operativos, y seguimos avanzando. Bueno, ya vamos terminando. Aquí podemos ver todos los trabajos que van realizando en la zona de las celosías. Ya hemos dicho a principio de semanas cómo iban colocando todas esas barandillas en la grada baja. Ahí podéis ver que prácticamente ya está terminado, si no está terminado del todo. Y también todas esas plataformas que salvan todo ese lugar, que como ya bien sabéis, hemos visto en el vídeo de hoy, tanto en el del mediodía como el de ahora por la tarde, como siguen teniendo piezas para seguir depositando justo en esa zona que acabamos de observar. Lo dicho, ya en estas horas, hasta incluso el jueves 21, empezarán a recoger, porque ya tienen que estar a punto de sacar las bandejas del césped retráctil. Así que con esto acabamos. Recuerda que tienes un canal de difusión de WhatsApp también en la cajita de la descripción para estar al tanto de todo lo que ocurre en el Real Madrid, todo lo que me ocurre a mí también, por si sois un poco cotillas. Y recuerda dejar el like y suscribirte. Muchas gracias y a la Madrid. Nos vemos, hasta mañana.